Buenos días, profesores, profesoras. Es un gusto estar nuevamente con ustedes acá. Hoy tenemos con nosotros a Olga Cayagua, con la cual vamos a conversar sobre la competencia vinculada a la geografía. Bienvenida, Olga, y gracias por estar acá con nosotros hoy. Lo primero que queríamos preguntarte es qué es lo que nos demanda el currículo con respecto a esta competencia de pensamiento geográfico, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que lograr con los estudiantes vinculado al espacio, al medio ambiente, en esto que tradicionalmente en nuestra época llamábamos las clases de geografía? Lilia, mira, yo pienso que podríamos ver el antes y el después de este currículum, ¿no? Antes concebíamos a la geografía como un curso en el cual los estudiantes tenían que reconocer, por ejemplo, dónde estaban, qué elementos geográficos había en tal o cual lugar, ¿no? Más como una mirada enciclopédica, ¿no? Pero ahora, frente a este nuevo currículum, lo que nos está exigiendo es que nuestros estudiantes puedan reconocer elementos que hay en un espacio efectivamente natural, pero que todos estos han sido transformados, utilizados y que configuran un territorio en el cual encontramos escenarios con ciertas problemáticas, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí es donde debemos partir el trabajo con los estudiantes, ¿no? En esta nueva geografía escolar que apela finalmente a una formación ciudadana. Como ciudadanos debemos de ejercer nuestras acciones responsablemente, ¿no? Y entonces estábamos conversando incluso con otros especialistas de otras áreas, cómo es que el razonamiento y el pensamiento crítico y la creatividad en realidad están inmersas. En el caso de esta competencia que tiene que ver con gestionar nuestro espacio, ¿el razonamiento es parte de esta competencia? ¿Es necesario? ¿O es que muy aparte tenemos que razonar? ¿O el pensamiento crítico también es parte inherente de esta competencia? ¿Nos podrías un poco comentar sobre esto? Me estoy preguntando ahorita cómo es que nuestros estudiantes pueden reflexionar sobre el espacio en el cual se desarrollan, en el cual viven su vida cotidiana, ¿no? Ellos tienen que tener la oportunidad de efectivamente acercarse a los conocimientos propios de la geografía, ¿no? Pero cuestionando, razonando, criticando las situaciones que ellos ven cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el transporte en la ciudad? O sea, solamente tengo que reconocer cuáles son las vías principales, solamente tengo que reconocer cómo es nuestro parque automotor, o es que también tengo que analizar, ¿no?, cuáles son, por ejemplo, las problemáticas que se presentan sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, hacer propuestas para la mejora, digamos, de la movilidad de las personas, de las unidades de transporte en la ciudad. Entonces, efectivamente, tenemos que trabajar desde el razonamiento, desde el análisis, desde el pensamiento crítico. O sea, hay un estado de la cuestión, hay un escenario sobre el cual hay que mirar, hay que analizar y hay que, pues, efectivamente hacer propuestas. Y las propuestas pasan por una cuestión, digamos, de pensamiento crítico, pero también de un pensamiento creativo, ¿no? O sea, cuáles son las mejores opciones ante determinadas situaciones, ¿no? Pero es bien interesante el ejemplo que nos has dado, ¿no? Porque normalmente los profesores vinculamos la geografía a ese medio ambiente, a esas regiones naturales que están fuera de la ciudad, y tú nos traes un tema cotidiano, ¿no es cierto? Entonces quería retomar esta idea tuya del pensamiento crítico y creativo para resolver estas situaciones o problemáticas. ¿Qué tendría que ver esta idea de que el pensamiento crítico implica también estas actitudes de entender las perspectivas de los otros? ¿Cómo esta competencia de geografía puede ayudar a que los seres humanos desarrollemos estas actitudes de entender que existen distintas perspectivas? Uh-huh.
Para comenzar, hay que pensar que un territorio es un espacio compartido. O sea, estamos tú, estoy yo, están los demás, ¿no? Que los usamos de acuerdo a nuestras propias necesidades, ¿no es cierto? Entonces, se tiene que establecer, digamos, diálogos, llegar a acuerdos sobre cómo debemos hacer uso de ese espacio público, de ese espacio compartido, ¿no? Ya sea en la ciudad, ya sea en una zona rural, ¿no? Entonces, entender también de que nosotros como actores sociales, que es un concepto muy importante en el área de ciencias sociales, somos los que construimos un determinado espacio, con determinadas características, ¿no? Y me parece también que es un lugar, ¿no? Es una temática también que nos permite reconocernos, ¿no? Y bajo qué perspectivas, bajo qué ideas, cosmovisión, necesidades hacemos uso de este espacio, ¿no? Entonces, sí es muy rico, muy interesante la mirada, ¿no? De que nosotros somos los que decidimos cómo debe ser este espacio, ¿no? Podemos construir un escenario agradable, es decir, tener una ciudad agradable, acogedora, o construir una ciudad que sencillamente nos agregue, pero no como una ciudad, como un ente, digamos, inerte, porque finalmente la ciudad lo formamos nosotros, ¿no? Las personas, los actores sociales. Pero es bien interesante, por ejemplo, comúnmente hemos escuchado, es muy importante hacer el juego de roles, y escuchándote yo me pregunto, ¿no?, cómo el juego de roles es una metodología súper potente para desarrollar el pensamiento crítico. ¿Podrías un poco darnos algún ejemplo de cómo en alguna circunstancia podemos usar el juego de roles, pero cómo esta implica realmente facilitar el desarrollo del pensamiento crítico en los chicos? Mira, estoy pensando en este momento en la zona amazónica, en el área amazónica, ¿no? Y uno de los problemas, o sea, no solamente nacional o local o mundial, es el tema de la deforestación, ¿no? Es un tema en el cual hay diferentes dimensiones a analizar, ¿no? Y hay diferentes actores, ¿no? Está, por ejemplo, de hecho, el Estado, están aquellas personas o ciudadanos que utilizan los recursos de los bosques, están los empresarios, ¿no? Y ellos tienen diferentes perspectivas, tienen intereses determinados, ¿no es cierto? De promedio están actividades económicas que se van a desarrollar a partir de los recursos que ofrece un bosque, ¿no? Y lo que se pretende, por ejemplo, es que reconociendo, digamos, las características y esas perspectivas de cada uno de esos sectores sociales, los estudiantes pueden, por ejemplo, asumir el papel de cada uno de ellos, ¿no? En un diálogo abierto, en un diálogo en el cual se vea, por ejemplo, cuáles son las acciones a favor, las acciones en contra. No todo es blanco y negro tampoco, ¿cierto? Porque finalmente la población necesita de una actividad económica, hay ciertos impactos, y entonces los estudiantes podrían, digamos, asumir estos roles y de una manera argumentada decir por qué es que actúa de una manera u otra, ¿no? Me parece muy interesante esto último que has dicho, de una manera argumentada, porque creo que uno de los riesgos que podemos correr en nuestra área es esta idea de lo que yo a veces he llamado charlas de café, que cada uno da su idea suelta, ¿no? Por eso es que es muy importante también que vinculemos este pensamiento crítico al razonamiento, a la comprensión profunda, y creo que desde ahí el pensamiento geográfico nos puede dar elementos, es decir, no se trata de que yo diga sueltamente mi opinión, sino que haya una ciencia que hay detrás, un tipo de comprensión. ¿Podrías un poco plantearnos cuál es esa comprensión que es la base de esta competencia? Lilia, si tú me preguntas mi opinión, yo te digo, yo opino esto de alguna situación, de algún contexto, ¿no? Pero yo sé que me vas a esperar que yo te diga, te dé mis razones, cuáles son mis argumentos, ¿no es cierto? Y estas razones o argumentos
pasan por todo un proceso de reflexión, de búsqueda, de indagación, ¿no? Entonces, yo opino, por ejemplo, de que los empresarios forestales están actuando de una determinada manera, ¿no es cierto? ¿Qué hago yo para fundamentar esa respuesta? ¿Qué argumento te puedo dar? Yo no puedo sacarlo de la manga, ¿no es cierto? Yo tengo que haber investigado, tengo que haber leído, tengo que haber contrastado fuentes, que es una, digamos, de las acciones didácticas fundamentales en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, de esta manera, los estudiantes pueden dar una posición crítica, ¿no es cierto? Han contrastado fuentes, ellos mismos están, digamos, formando su propia opinión, pero haciendo alusión o sustentándolas con determinadas investigaciones. Mira, incluso este tema pasa por una cuestión también ética, ¿no? En el cual no solamente tiene que ver, por ejemplo, con los derechos, ¿no? Con también con las responsabilidades, sino incluso pensar, por ejemplo, en qué tipo de espacio queremos construir, ¿no? Sobrepasa incluso esta cuestión social, sobrepasa la cuestión económica, la propia cuestión ambiental, ¿no? Porque yo creo que las personas, los ciudadanos, queremos vivir en un espacio que favorezca la paz, o sea, incluso llegando hasta ese punto, ¿no? Pero toda esa reflexión ética, moral, científica incluso, pasa por todo este proceso, digamos, de indagación, ¿no? De evaluación, de conocimiento pertinente, suficiente, de cómo se dan esas relaciones naturales y sociales. O sea, si nosotros no conocemos, por ejemplo, por qué es importante trabajar la cuenca, ¿no? Y solamente les voy a decir el río tal, ¿no? Curso inferior, curso superior, no tiene sentido la geografía. Pero en cambio, si yo les propongo a los chicos trabajar sobre el río urbano, ya ahí las cosas cambian completamente, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta de que hay un elemento natural que está prácticamente insertado en la vida urbana del país. Entonces la mirada, por ejemplo, el hecho de cómo cuidamos este río de la ciudad, echando basura, y no es tan fácil en realidad decir sí o no, porque hay una necesidad, digamos, de reflexión, de conocimiento, ¿no? De acciones, qué me corresponde a mí, qué responsabilidad le corresponde a las municipalidades, etcétera, etcétera. Entonces, es todo un proceso bien profundo. Interesante, además, ¿no? Que yo creo que va a despertar ese interés de los chicos. Tema, además de la complejidad, o sea, no es tan fácil como decir el río tal, cuenca tal, afluentes tales. No, el tema ambiental es un tema de gran complejidad y nos invita permanentemente a la reflexión, al análisis y tomar una postura y a una acción. Bueno, gracias Olga por haber estado con nosotros hoy acá. Profesores, profesoras, como se habrán dado cuenta, desarrollar una competencia vinculada al pensamiento geográfico, vinculada a la gestión de nuestro ambiente, no es nada sencillo. Creo que tenemos muchos retos por delante para definir proyectos de aprendizaje, para definir unidades que realmente lleven a que nuestros estudiantes potencien su razonamiento, potencien su pensamiento crítico. Debemos alejarnos de la memoria por la memoria, a lo cual hemos estado acostumbrados en un área como geografía, para utilizar todos los datos que podemos manejar, pero para comprender y para actuar sobre nuestro aprendizaje desde una reflexión ética siempre. Nos vemos la próxima.